Bueno, hermanos, vamos a hacer la segunda parte, continuando nuestro tema del anticristo y las enseñanzas del Hijo de Dios venido en carne. Para eso vamos a reflexionar el capítulo 6, la continuación de lo que estábamos reflexionando. El capítulo 6, Juan 6 sería. Juan 6, versículo 48 y siguiente. Aquí Juan nos habla de Cristo ya como el pan de vida. En el versículo 51, Juan 6, 51 dice, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré, ¿cuál es el pan que él dará? Es mi carne, dijo Jesús. Esas fueron las palabras, esas fueron las enseñanzas de Jesús que Juan está repitiendo aquí en el Evangelio. Las enseñanzas del mismo Dios. Y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. ¿Para qué discutir las palabras del mismo Dios? ¿Quién soy yo para discutir, para murmurar, para objetar, para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Los judíos discutían entre sí y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo. En otra versión dice, en verdad les digo. Y en otra versión repite, en verdad les digo. Porque cuando se le da énfasis a una expresión, se repetía 2 hasta 3 veces las palabras. Es porque es un llamado de atención para nosotros. No es un chiste, no estoy haciendo parábolas, no son comparaciones. Es verdaderamente comida mi carne y es para la salvación de ustedes. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tiene vida en ustedes. Mi carne, y dice otra vez, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y el que bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En el capítulo 6, versículo 59, así habló Jesús en Cafarnaúm enseñando en la sinagoga. Enseñando. Al escucharlo, cierto número de discípulos, en otra versión dice, muchos de sus discípulos, recuerden lo que enseñó Juan en sus cartas acerca de los anticristos, que eran muchos, no uno, muchos, y eran los que se salieron de los nuestros, aquellos que decidieron no creer en Jesús porque dijeron que son duras sus palabras, aquellos que se negaron a creer que Cristo es Hijo de Dios. Cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? El anticristo es aquel que prefiere no escuchar los mandatos de Jesús, los mandatos de la iglesia, porque cree que el lenguaje de Jesús es un lenguaje muy rígido, muy duro, muy difícil. Se resisten a creer y se pegan la vuelta y se marchan. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho?
al partir, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Entonces aquí vemos que hay una autoridad. También Jesús habla teológicamente a sus discípulos, enseñando de que Él no viene por cuenta propia. Y Él delega, cuando Jesús siempre dice el Hijo del Hombre, Él está hablando, se refiere a Él como Dios, evidentemente, pero como hombre, que está delegando su autoridad a sus apóstoles. Por lo tanto, estaba conformando también su doctrina, su iglesia, en la persona de sus apóstoles. Por eso que Él siempre, cuando hablamos en los evangelios de Jesús, siempre Él está formando su iglesia, instituyendo y formando a sus apóstoles también en sus enseñanzas. Y eso es lo que estaba pasando. Él no estaba instruyendo a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus seguidores. Y muchos de sus apóstoles lo abandonaron. Vamos a ver qué coincidencia, qué coincidencia, qué curioso. Aquí el capítulo 6 y el versículo 66, 666. Cómo Juan, que maneja la simbología, cómo Juan coloca acá justamente en el 66 a aquellas personas que decidieron abandonar a Jesús y que se volvieron atrás. Escuchen, hermanos, que dice en el capítulo 6, versículo 66. Y cada uno saquemos nuestras conclusiones. Cómo realmente Juan nos clarifica todo. Aquella carta escrita por él sobre el anticristo se cumple perfectamente aquí. En el 66 dice: a partir de entonces muchos de sus discípulos, otra vez muchos, no uno solo, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Y Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? ¿A quién iríamos? ¿Quién nos va a enseñar mejor que tú? Si tú ya nos estás enseñando, tú que eres Dios, el Hijo de Dios, ¿a quién iríamos? ¿Quién más me puede enseñar la verdad? Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, porque sus palabras son verdaderas. Sus palabras no son mentiras. ¿O acaso Jesús es un mentiroso? Aquí ya nos dijo Juan en sus cartas, ¿quién es el mentiroso? El que se aparta, el que se resiste a creer de que Cristo es el Hijo de Dios venido en carne. Eso es lo que nos quiere decir cuando dice Hijo de Dios, enviado del Padre. Es aquel hecho carne, que vino en carne, que se da a nosotros en carne, que nos dice yo soy el alimento, el verdadero alimento. Mi carne es el verdadero alimento, es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida, pero nosotros tenemos una mente tan cuadrada, tan pequeña que no miramos con los ojos de la fe y nos resistimos a creer como el demonio y el diablo hace. El diablo sabe, pero se resiste a obedecer, se niega a obedecer. Por eso nunca se arrodilla ante Jesús sacramentado, porque él sabe que en esa pequeña especie de la Eucaristía, sabe él que en cada misa está la presencia real, viva de Jesús. Por eso él nunca se arrodilla. Él no obedece. Él sabe, pero él no obedece. Entonces, hermanos,
Jesús le pregunta a sus apóstoles, a los 12, si ellos también quieren marcharse. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué está diciendo? Que tú eres el Hijo de Dios venido en carne. Eso es lo que le está diciendo, que tú eres el pan que va a darse como comida para nosotros. Nosotros sabemos y creemos. Nosotros sabemos y creemos. ¿Y quién más nos va a decir? ¿Quién más nos va a enseñar la verdad? Jesús les dijo, ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Uno de ustedes es un mentiroso. Uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a vender por moneditas. Me va a traicionar con un besito. Que es Judas, porque él sabía. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Hermanos, podemos entender el mensaje que entraña, la preocupación del mensaje que entraña las escrituras de Juan. Ojalá Dios pueda disipar nuestras dudas, pueda clarificar nuestras dudas, las confusiones que tenemos. No podemos, el cristiano no puede confundirse con estas palabras verdaderas del mismo Dios, las instrucciones que recibimos del mismo Dios. Y voy a volver a repetir lo que dijo Juan en la segunda carta de Juan. Versículo 7 en adelante. 7, 8 y 9. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Tengan cuidado porque para dar frutos y para recibir el salario, tenemos que estar unidos a Dios, unidos a Jesús, al enviado del Padre, unidos a sus instrucciones. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que por ventura prefiere dejar, ya prefiere no creer en estas verdades auténticas del mismo Dios entre nosotros, que vino y Él pronunció estas instrucciones, estas enseñanzas. Dice el que por aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios, no posee. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Jesús es claro, acá estaba enseñando Juan en sus cartas. Lo que él aprendió de Jesús en el Evangelio, lo que él escribió en el Evangelio, todas las palabras de Jesús él está repitiendo acá. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no la reciben en sus casas. Tendría muchas más cosas que escribirle, pero prefiero no hacerlo por escrito con papel y tinta. Hermanos, es palabra de Dios. Son muy profundas estas palabras, estas enseñanzas. Por eso es que tenemos que conocer los cimientos de nuestra iglesia, de nuestra fe, ir a los padres apostólicos. ¿Qué decían ellos? ¿Quién nos enseñó sobre la vida de Juan? Fueron San Irineo, fueron los padres apostólicos, fueron Policarpo, discípulo de Juan. Ellos fueron los que relataron la vida de Juan, los discípulos de Juan. Entonces nosotros
tenemos que entender lo que nos transmiten nuestros padres espirituales. Y aquí Juan, él mismo se encargó de transmitirnos estas palabras tan firmes, tan verdaderas, tan reales. Y acabamos dudando de Jesús, acabamos dudando de la autenticidad de las palabras de Dios. Y como dice él, no fui yo el que le elegí a ustedes, sin embargo entre ustedes uno me va a traicionar. Y como él obediente a su padre, él viene y cumple la misión que trae. Nosotros también no podemos traicionar nuestra fe, no podemos, aunque nos cueste la vida misma, no podemos. Acá dice también de Juan en el capítulo 15, les quiero leer un poquito lo que escribe él, cómo Jesús se alegra con nosotros y cómo nos llama Jesús, qué concepto Jesús maneja con nosotros cuando nosotros obedecemos y escuchamos sus palabras. Juan 15, 14 al 15. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón, o su amo, o su señor. No sabe lo que hace su Dios. No sabe lo que hace su Dios. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. También, hermanos, quiero mencionar a San Lucas, en el capítulo 6, versículo 46 al 49. Decía así Lucas: ¿por qué me llaman Señor, Señor, o Dios, que es lo mismo, y no hacen lo que digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Hasta el demonio lo llama de Señor, pero no lo obedece. Hasta los demonios hace prodigios, milagros, pero no lo obedece. O sea, que llamar Dios, Dios, ¿verdad? Señor, Señor, te agradezco. Señor, Señor, te recibo como Rey, Mesías de mi vida. Hoy te recibo y hoy me convierto y me hago cristiano. Pero no es el que llama Señor, Señor, el que está cumpliendo la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, los mandatos de Dios. Es aquel que lo reconoce, es aquel que hace lo que Él les mandó. Porque Él había dicho en la última cena: hagan esto en memoria mía. El hacer, hermano, no es del verbo asar, de hacer, de cocinar el pan, como lo hacían los israelitas. Ellos volvían a sacrificar el animal en nombre de aquella Pascua y lo celebraban todo como si fuera otra salida más, o sea, otro sacrificio, otra fiesta. Entonces, y volvían a hacer todo de nuevo, sacrificaban otra vez al cordero y hacía todos los rituales. Para nosotros también, Jesús sigue dándose en cada misa, sigue sacrificándose. Es el sacrificio único, definitivo para los cristianos. No existe más otro animal, no existe más otro Dios, es Él. Es el que se da en cada misa, se vuelve a dar, se vuelve a entregar. Y entonces Él dijo: hagan, recibimos la orden sacerdotal de hacer lo que Él nos manda. Él no nos pregunta, no le dice a sus apóstoles: si quieren, hagan esto. No, ellos recibieron la orden, los mandatos de Dios preciso, conciso. No recibieron un convite, una sugerencia,
Él, así como cuando le ordena que vayan por el mundo a llevar la buena nueva, así también lo dice, lo ordena que hagan, le guste o no, hagan esto en memoria mía. Y en memoria mía no es una simple recordación, como nosotros podemos entender, como algo que recordamos no más, sino algo que celebramos verdaderamente y lo volvemos a hacer. Por eso el sacerdote, por las manos del sacerdote, se vuelve a sacrificar Jesús mismo por nosotros. Y es eso lo que muchas veces no queremos nosotros entender o creer. Es eso lo que no queremos creer. Por eso Jesús dijo, no soy yo los que a ustedes le elegí. ¿No soy acaso yo lo que a ustedes le elegí? ¿Verdad? Y uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Entonces, el hacer en memoria de Jesús es celebrar, es volver, es traer lo pasado en el presente. Eso es memoria, no es dejar en el recuerdo, es traer ese acto solemne en el presente y realizarlo en el presente. Porque ¿cómo seríamos salvados si no lo volvemos a hacer como hicieron los israelitas? Volvían a sacrificar, volvían a hacer. La fiesta era recordada así, era una ceremonia y para nosotros también es una ceremonia. La misa es una ceremonia, es un memorial. Hagan esto en memoria mía, dijo Jesús. Por eso Lucas decía en Lucas 6, 46, 49, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que digo. Entonces, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor y obedecer. Practiquemos la virtud de la obediencia y de la humildad por sobre todas las cosas y de la sumisión perfecta a este Dios eucarístico que se dio y se sigue dando por nosotros en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que nos da la vida eterna, que nos regala la resurrección. Que así sea, hermanos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.